Romanos capítulo 1, hermanos, versículos 14 y 15, dice la hermosa palabra de Dios: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y de aquí tomé el título del mensaje de este versículo, hermanos, cuando Pablo, él reconoce que es deudor. Él dice: soy deudor, deudor. Somos deudores. Ese es, hermanos míos, el título del mensaje, que ustedes y yo somos deudores. A veces nos asusta esa palabra, ¿verdad? No queremos tener deudas, pero no es malo tener una deuda, no es malo tener una línea de crédito. La Biblia habla de finanzas. Si hay un libro en la Biblia que habla más de finanzas que cualquier otro libro, es el libro de Proverbios. ¿Sabías eso? Ahí vas a encontrar sabiduría de cómo administrar tus finanzas, de cómo salir de deudas y, ¿verdad?, cómo nosotros podemos dar testimonio a instituciones financieras acerca de nosotros poder estar a tiempo pagando nuestro compromiso. Pero déjeme decirle, Pablo, conforme al contexto aquí, no está hablando que él es deudor de un asunto financiero. No está hablando aquí de dinero, pero es la misma palabra, hermano mío, que se usa en finanzas: deuda. Deudor, es la misma. Así que si miramos el concepto de ser un deudor, es uno que tiene una obligación, tiene un asunto pendiente y debe de pagar esa deuda. Pablo nos deja saber aquí que él es deudor, y también nos deja saber en este pasaje cómo él paga esa deuda. Y de esto quiero ayudarte en esta noche, que salgas a tu casa, mi hermano, mi hermana querida, en que usted salga de aquí reconociendo primeramente que usted es un deudor. Todos los días de nuestra deuda, de nuestra vida, tenemos que nosotros reconocer que somos deudores. Pablo dice: a griegos y a no griegos. Me gusta mucho cómo dice en la versión en inglés, cuando dice no griegos, dice bárbaros. Barbarian, usa la palabra barbarian, una palabra transliteral bárbaro en español, onomatopéyica, ¿verdad? Como cuando probablemente usted sabe más inglés que otros, ¿verdad? O yo que sé más o menos inglés, pero cuando me hablan muy rápido, yo nomás escucho ¿Le ha pasado a usted? De ahí viene la palabra bárbaro. Pablo dice: a griegos, a cultos, a gente con mucho conocimiento que sabe el griego fluidamente, pero aquellos que tampoco no saben mucho, son simples, y a ellos también soy deudor. Como ese grupo indígena que ustedes vieron allí. Estamos trabajando en la ciudad, hermanos, y estamos por levantar otras misiones dentro de la ciudad, pero nos estamos proyectando hacia La Guajira. Ellos también necesitan de Cristo. Soy deudor a ellos también. Pablo nos deja saber a través de todo este pasaje, del 1 al 13, tres cosas. Tres cosas por lo cual él después concluye en el versículo 14 que es deudor. Y esas tres cosas quiero dártelas, mi hermano. Y lo primero que quiero que veamos aquí es sobre la introducción. La introducción de la persona más importante en este santuario: Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando ustedes y yo, hermanos, reconocemos que lo más importante de nuestra vida es Jesucristo, vamos a empezar también a reconocer que usted es deudor. Que usted y yo somos deudores. No es mi familia, no es mi hijo, no es mi esposa, es Jesucristo lo más importante que debe tener mi corazón, mis pensamientos, mi mente. Cristo, el Hijo de Dios, aquel que dio su vida por mí, aquel que me dio la vida eterna sin merecerlo, aquel que aún, hermanos míos, me comisiona a hacer una obra como misionero, y ustedes también. Amén. En los primeros 5 versículos vamos a encontrar esto, hermano mío, de la introducción del Hijo de Dios. Mire lo que dice el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Ahí está, miren cómo lo presenta: nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y eso es misiones.
Pablo usa 4 versículos para describir al Hijo de Dios, para introducir al Hijo de Dios a una iglesia que él no inicia, que él no funda. Pablo le escribe a los Efesios porque inicia una iglesia en la ciudad de Éfeso. Pablo le escribe una carta a los filipenses al fundar una iglesia en la ciudad de Filipo. Pablo escribe una carta a los tesalonicenses, inicia una iglesia en la ciudad de Tesalónica, pero Pablo no funda la iglesia en Roma. Aún así tenía el deseo de introducir a Cristo a estos hermanos, pero con el fin de que ellos reconozcan también que son deudores. Hermanos, Pablo se describe él en el primer versículo y se introduce él como cuando usted va a evangelizar, usted va a tocar puertas, usted va a hablar a alguien en el supermercado o en la calle y usted se presenta. Mi nombre es Rafael Gómez, soy de la primera iglesia bautista de Hammond. Me gustaría entonces usted al presentarse, o usted se presenta, soy un cristiano o soy creyente, etcétera, como usted se presente. ¿Es así o no es así? Eso debiera ser lo más natural. Pero entonces después usted presenta ¿a quién? ¿Me permite por favor hablarle de Jesucristo? Y sabe, a propósito estoy usando la palabra introducción, porque quiero que se quede en tu mente estos 3 puntos que empiezan con la I. Y la primera es introducción. Porque en español nosotros jamás, es en inglés que se usa la palabra introducir. I introduce you, my father. O sea, estoy aprendiendo inglés, hermano. Pero en español nosotros decimos te presento. ¿Es así o no es así? Te presento a mi esposa, te presento a mi hijo, te presento a mi papá. Pero estoy usando adrede, a propósito de la palabra introducción. Porque Pablo no solamente se introduce él aquí y se describe de 3 formas, sino que Pablo introduce a Cristo y lo describe en sus 2 naturalezas. Y esto es importante, mi hermano, por un hecho. Tú jamás, yo jamás, usted jamás podrá presentar a alguien que usted no conoce. Eso no tiene sentido. Pero muchas veces no presentamos a Cristo como debemos de presentarlo. ¿Sabe por qué? Porque no les conocemos como debemos conocerle. No los conocemos como debemos conocerle. Y este es el desafío, hermano, que te traigo en esta noche. Mire Pablo cómo se presenta, siervo de Jesucristo. Uno que exalta la palabra siervo. Uno que exalta este asunto de que él es un esclavo. Es una palabra que, hermano mío, en nuestra versión, en la versión en inglés y en otras versiones, hermano mío, prácticamente han puesto la palabra siervo y como que debilita la fuerza de la palabra esclavo. Porque realmente es la palabra esclavo. Pablo, esclavo. Usted es uno que ha dicho a Dios, voy a ceder mi autoridad y por eso yo, Jesús, te puedo decir, Señor. Pero muchas veces, hermano mío, decimos Señor y nunca hacemos la voluntad de ese Señor. Y si lo hacemos a regañadientes. Hermano, pero Pablo nos enseña aquí que él es un siervo de Jesucristo. ¿Usted pudiera presentarse como un siervo? Mi hermana, como una sierva. No es fácil. No estoy diciendo que sea fácil, hermano mío, pero muchas veces sin darnos cuenta hacemos nuestra voluntad. ¿Es así o no es así? Obedecemos más a nuestra carne, a nuestra mente. Pero Pablo nos deja saber, si tú y yo queremos reconocer que somos deudores, tenemos que, hermanos míos, tener bien claro que somos siervos. Pablo lo exalta, ¿por qué? Porque un esclavo hacía todo involuntariamente, pero ustedes y yo lo hacemos voluntariamente. Porque amamos a Dios. Amén, hermanos. Pablo no solamente se describe como un siervo, sino como uno llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado a ser apóstol porque cumplió uno de 3 requisitos para ser apóstol, según Hechos capítulo 1. Y él vio a Jesucristo resucitado. Era uno de los requisitos. Hoy día no hay apóstoles, pero genéricamente hablando, ustedes y yo hemos sido enviados a llevar el mensaje. Eso es lo que es un apóstol. Yo me gozaba con mi esposa porque primera vez, hermano mío, que nos hospedan en el apartamento misionero. Él era, ahí dice, arriba dice post office, era un correo postal. Postal, de ahí viene de la misma raíz, apóstol, postal, ¿verdad? Donde se envían cosas. Tú y yo somos heraldos, quiero usar la palabra heraldo. Uno que iba delante del rey a decir un mensaje del rey. Y usted siempre va delante de Dios diciendo el mensaje de Dios. Dios nos perdone si son nuestros mensajes.
Amén, hermanos. Y Pablo también se describe como uno apartado para el evangelio. Uno que fue separado para dar las buenas nuevas. Ahora que Pablo se introduce a Cristo. Y él empieza diciendo en el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y aquí encontramos la descripción de Jesucristo en su humanidad. Dos naturalezas tiene el Hijo de Dios. Y esas dos naturalezas deben de ser 100 y 100. Y lo voy a decir de esta otra forma. Ustedes y yo debemos de conocer a Jesucristo en sus dos naturalezas. Porque Él vino aquí como hombre, sigue siendo hombre, 100%. Y Él es Dios también, 100%. No 50-50, no 80-20, 100 y 100. Pero muchas veces predicamos y enseñamos, y hasta yo he caído, hermano mío, en ese error, en predicar más de la divinidad de Cristo que de su humanidad. ¿Pero por qué debiera ser diferente? Hermanos, ¿por qué debiera ser diferente? Porque Él se relaciona con nosotros. Él conoce tu debilidad y mi debilidad. Él conoce tu humanidad. Él se cansó. ¿Usted se cansa? Él nos enseñó, hermano mío, nos enseña en la Biblia, en los evangelios, que Él debía de orar al Padre todo el tiempo. Se sujetó al Padre. A los 12 años, cuando lo encontraron allí, hermano, a sus padres terrenales, se sujetó a sus padres como niño. Sus padres terrenales, José y María, así lo dice la Biblia. Amén. Pero también se sujetó al Padre celestial cuando en el Getsemaní y en otras ocasiones se dirigía siempre a Él. Padre, aquí estoy. Padre, haz tu voluntad. Padre, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Eso nos enseña a nosotros, hermano, escúcheme bien, a depender de Dios también. En su humanidad el Señor tuvo que aprender obediencia. ¿Será que yo no puedo recurrir a Dios y decirle, Dios mío, ayúdame con mi hijo, que es tan desobediente? ¿Tú aprendiste obediencia? Sí, como humano, porque cualquiera pudiera decir, ¿cómo? ¿Dios aprendió obediencia? No, como humano aprendió obediencia. Vea conmigo Hebreos capítulo 5 rápidamente, hermanos. Vamos a ver estos versículos, anótenlo allí, hermano mío, acerca de la humanidad de Jesucristo, para que ustedes y yo entendamos esto. Hebreos capítulo 5, versículo 7, ya está ahí, hermanos, dice allí, y Cristo en los días de ¿qué dice, hermano? De su carne, de su humanidad, en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como humano aprendió obediencia, como Dios no. Él es omnisciente, Él sabe todo. Amén, hermanos. Cuando estaba en la barca cansado, dormido allí, hermano, los apóstoles asustados porque se había levantado una tormenta en el mar. Y Él se levanta y le dice a los apóstoles, hombres de poca fe, como humano estaba cansado, dormido, después de un día ajetreado. ¿No le pasa a usted? Llega a su casa y en esos sillones bien ricos, reclinables, de pronto su mujer, ¿y qué pasó, viejo? Te quedaste dormido, ¿verdad? Eso pasa, nos cansamos. Pero como Dios, el Señor dijo, calma, enmudece, y se calmó la naturaleza. Como humano el Señor murió en la cruz. Como Dios, Él resucitó de los muertos. Hermanos, el Señor Jesucristo, en su humanidad, nos quiere enseñar tanto. ¿Sabe cómo Pablo dice en Filipenses capítulo 2? Mire Filipenses capítulo 2, hermanos, rápidamente. Aquí en Filipenses capítulo 2, Pablo deja saber que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, quiero que vaya ahí para que lo note, hermano mío. Allí le pongo una marca, dice la Biblia en el versículo, Filipenses capítulo 2, hermanos, versículo 5 en adelante. Filipenses 2, dice allí, vamos a leer desde el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso no fue y no significa, escúcheme aquí, hermano mío, no significa que Dios se disminuyó. No, Él siguió siendo Dios, pero se limitó. Se limitó en algunos de sus atributos. Se limitó en un cuerpo. Se limitó, pero no dejó de ser Dios. Él se despojó a sí mismo. Y dice la Biblia, hermanos,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Escúcheme bien. Qué bueno que Jesucristo fue obediente. Porque no hubiésemos sido salvos ustedes y yo. Qué bueno que no le hizo caso a Satanás. Cuando le dijo, tírate de ese pináculo. Cuando le dijo muchas veces que muriera a la manera de él. Él venía a morir a la manera de Dios. Y es lo que Dios quiere, que usted muera a la manera de Dios. Amén, hermanos. Pablo no solamente lo muestra en su humanidad aquí. Volvamos a Romanos capítulo 1, hermanos. Dice ahí la Biblia en Romanos capítulo 1, hermanos. Vaya allí un momentito. Pablo dice allí en la naturaleza humana de Jesucristo, cuando él dice en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según, ¿qué dice, hermano? Ahí está, la primera descripción según la carne, en su humanidad. Hermanos, si había alguien que sabía de la humanidad, hermanos míos, de Jesucristo, del Mesías, eran aquellos que estaban esperándolo. Como el ciego Bartimeo, cuando escuchó, él estaba ciego, pero cuando escuchó que el Señor pasaba por ahí, él nada más pudo exclamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa expresión, Hijo de David, es clave. Era gente que sabía que el Mesías llegaba en ese tiempo. Y por eso le llamaban Hijo de David. Sabían que venía de David en su humanidad. Y Pablo le recuerda a los hermanos en Roma, quiero que sepan que quiero introducirle al Hijo de Dios, uno que venía del linaje de David. Ahora no solamente lo presenta como humano, ahora lo presenta como Dios. Mire el versículo 4, hermanos. Que fue declarado Hijo de Dios. Otra vez, esta expresión es clave para el judío. Cualquiera no podía ser declarado hijo de Dios. Era una blasfemia. Por eso casi lo matan a la manera de Satanás. Pero él era Dios. Jesucristo era Dios. Hermanos míos, y Pablo dice claramente por qué fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por una cosa, lo que dice al final, por la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que lo distinguió de cualquiera que se hubiese declarado hijo de Dios, de cualquiera que se declarase Dios. Por una razón, lo que fundamenta el cristianismo, la resurrección del Hijo de Dios. ¿Es por qué usted está aquí? Porque sigue un Señor que está vivo. No está muerto, está vivo. Y hermanos míos, esa palabra declarado es nuestra palabra horizonte. Que fue un horizonte, fue declarado. Un horizonte distingue entre el cielo y el mar, entre el cielo y la columna de montañas. Fue diferente. Mahoma hubiese podido decir, y lo dijo, voy a resucitar al tercer día. No, todavía lo están esperando. Solamente el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos. Esa es tu esperanza y mi esperanza. Amén, hermanos. Fue declarado Hijo de Dios. Y por quien recibimos, y aquí encontramos el segundo punto, hermanos. Ahora, no solamente introduce a Pablo a Jesucristo, sino que entonces nos deja saber lo inmerecido que Él nos ha dado. Dice la Biblia, y por quien recibimos, ¿qué dice ahí, hermanos? La salvación, la gracia. Usted ha sido salvo por gracia. Y no solamente recibiste la gracia, también el apostolado. En otras palabras, la comisión, la gran comisión. Lo que Pablo resalta y otra vez apoya, leyendo el versículo 5. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo, hermano mío, nos deja saber, Dios a través de él, que usted ha sido salvo para proclamar su nombre a todas las naciones. Algo que no merecemos. Usted no merece la salvación, yo no la merezco. Es algo inmerecido. Pero somos salvos por pura gracia. Hermanos míos, yo no merezco estar en Colombia ganando a mi gente para Cristo. Yo siendo un vil pecador imperfecto, pero Dios desea hacer una obra perfecta entre los colombianos, con gente imperfecta como usted y yo, dispuestos a pagar el precio
dispuesto a dejar saber, soy deudor. Porque yo lo que tengo, que no merezco, yo deseo darlo a otro que tampoco lo merece. Pero porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, tengo un deseo, tengo una pasión. Usted debe tener esa fuerza, ese fuego para ir a llevar el Evangelio a otros. Lo inmerecido, la gracia y el apostolado. La gracia y el apostolado. ¿Sabe que Pablo, hermanos míos, continúa hablando en este pasaje del interés que él tiene de estar allí? No solamente miramos la introducción, lo inmerecido, sino el interés que Pablo tiene de verlos a ellos. Mire el versículo 11, cuando Pablo dice, deseo veros, porque yo deseo veros, tengo un interés de verlos, porque es que ustedes ya han sido de bendición a mí y yo quiero ser de bendición a ustedes. Y eso es lo que cada creyente debiera buscar también. Usted ser de bendición a otros que han sido de bendición a usted. Miren palabras de Pablo, como él lo dice aquí. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo dice aquí, en otras palabras, yo quiero verles porque quiero de alguna otra forma comunicarles un don espiritual. Quiero enseñarles una verdad espiritual. Quiero dejarles saber que ustedes ya han sido de bendición a mí. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 8, hermano. Cómo Pablo da gracias a Dios por ellos. Miren por qué esta iglesia había sido de bendición a él. Pablo dice en el versículo 8, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¡Qué bendición! Saber que la fe de usted, la fe de esta iglesia, la fe de gente que ama a Dios y lo que Dios ama, se divulgue por todo el mundo. Y él decía, yo no sé, pero yo quiero estar ahí. Ya no sé usted, pero a mí me gusta estar con gente que está caliente por el Señor, hermano. A mí no me gusta estar con gente ahí toda blandengue. A mí me gusta estar con gente que está firme. Yo esto lo comparo como cuando usted está asando una carne. Y cuando usted está asando una carne, usted ve unos carbones rojos, pero también ve unos blanquitos y otros negritos que están fríos. Estoy viendo un montón de negritos aquí ahora mismo. Hay algunos blancos por ahí, no, mentira, hermano. Pero escúcheme, ¿qué hace usted? Viene y comienza a mezclar esos carbones, ¿verdad? Para que ese carbón rojo comience a calentar a otro. Pablo decía, yo quiero estar ahí. Yo no solamente quiero darles un don espiritual, yo quiero también ganar a alguien para Cristo. Miren cómo Pablo lo dice, cómo me gusta cómo Pablo lo dice. Miren conmigo ahí, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, entre paréntesis, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también, ahí está el interés, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo decía, yo también quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí entre ustedes. ¿Y por qué? ¿Cómo así, hermano Gómez? ¿Cómo así que se refiere al fruto para Cristo? Hermanos míos, pues porque cuando nosotros miramos la Biblia, que habla de esto de fruto en diferentes contextos, miramos que Pablo no está hablando de fruto del Espíritu Santo aquí. No hay nada en el contexto que hable de Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu Santo, de gozo, paz, fe, amor, bondad. No habla nada de este fruto. Sí, que cuando miramos otro tipo de fruto que la Biblia habla, por ejemplo, si usted va a Romanos 6:22, ahí habla del fruto de la santificación. Según el contexto que Pablo está hablando aquí, y que al final en el versículo 14 él realiza en su corazón, soy deudor. Con esto de que se divulga la fe por todo el mundo, con esto de que somos, hermano mío, y que hemos recibido algo inmerecido, que es la gracia y el apostolado. Pablo no habla del fruto de la santificación aquí, conforme al contexto de este pasaje. Y si miramos Hebreos capítulo 13, hermanos, Pablo tampoco está hablando del fruto de labios que confiesen su nombre. Pablo no está hablando de ese fruto. Pero la Biblia habla de un cuarto tipo de fruto. Mire aquí mismo en Romanos el capítulo 16, para que veamos un poquitito más claro este asunto, hermano. Romanos 16,
Romanos 16, mire el versículo 5, hermanos. Dice ahí la Biblia, Romanos 16, 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. ¿Para quién, hermanos? Que es el primer fruto para Cristo. Conforme al contexto, Pablo está hablando de ese tipo de fruto. De aquel que usted gana para Cristo, no el que tú te ganaste. A veces decimos, reporte, ¿cuánto te ganaste? No, yo me gané 2. No, eso es mentira, tú no te ganaste nada. Tú ganaste para Cristo. Yo no puedo decir, me gané 2 para Cristo. No, gané 2 para Cristo. Amén, hermanos. Porque Él es el que los gana. Más claramente, hermano, mire Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Yo pienso que este pasaje lo han visto, lo vieron mucho en estos días de conferencia misionera. Me gozo en esto, en verdad, cada vez que veo banderas de naciones. Mire Filipenses 4, lo que dice la Biblia, hermanos. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, y esa es la ofrenda misionera. Y no es que busque dádivas, versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ese tipo de fruto que Pablo está diciendo aquí a los romanos. Yo también quiero estar ahí entre ustedes. He sido estorbado, he querido ir, pero déjeme decirle, yo quiero estar ahí también. Deseo estar allí, porque quiero también tener un fruto entre ustedes. Qué bendición, hermanos. Escúcheme bien. La introducción, lo inmerecido que usted tiene y el interés que usted demuestre. Pablo pudo decir a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y cuando usted tiene una deuda que quiere pagar, Pablo lo dice en el versículo 15, cómo pagaba la deuda. Mire conmigo el versículo 15. Pablo dice, así que, término de transición, lo que acabó de decir anteriormente. Hermanos míos, dice la Biblia, así que en cuanto a mí, Pablo dice allí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba pronto, me gusta como dice en inglés dice, I am ready. I am ready. Estoy practicando mi inglés, hermanos. To preach the gospel. Pablo pagaba las deudas y todo el tiempo estaba listo. Amén, hermanos. Como cuando usted quiere pagar su deuda y usted está listo para pagarla. Y de pronto se está acercando a la fecha y no tiene y quiere alargar el billetico. Pero aún lo tiene. Y tiene para pagar la cuota. Y cierran el banco, pero ahora tienen aplicaciones en los bancos y en el celular uno va a hacer la transferencia. Y uno como que, qué calma. ¿Sí o no? Y más si es la hipoteca, Muchas veces nosotros no tenemos esa prontitud con Cristo. Hemos dejado de reconocer que somos deudores. Pero tú y yo somos deudores. Termino con esto, hermano. Yo estaba limpiando, hermanos míos, la casa, la fachada de la casa, porque es una casa que estamos rentando. Y llegó este señor, me llamó, yo estaba de espalda, estábamos haciendo mantenimiento y yo lo vi, y la fisonomía enseguida me llevó indígena. Parece indígena, guayú. Le pregunté por su nombre, Alex, y me dijo que si podía barrer la terraza porque no había comido, ya eran casi las 12 del mediodía. Y de pronto veo que viene un jovencito y le pregunté por él, me dije, ese es mi hijo. Le pregunté por su nombre, también se llama Alex, y me dijo, no hemos almorzado, ¿usted puede dejarnos barrer la terraza? Yo le dije, Alex, mira, nosotros estamos limpiando aquí. Esta es una iglesia. Sí, es una iglesia. Sí, esta es una iglesia. Soy el pastor de la iglesia. Y si tú limpias, vamos a volverlo a ensuciar. Pero ¿sabes qué? Y me lo quedé mirando a los ojos. Yo le dije, Alex, yo te invito a almorzar, no te preocupes. En Colombia almorzar es la comida, hermano. Para ustedes, la mayoría de los mexicanos. Es la comida. Y él abrió los ojos, de verdad. Sí, no te preocupes. Ven, vamos a un restaurancillo aquí en la esquina. Ahí. Vamos a comer. De pronto yo veo a Alex y estoy comiendo y me lo quedo viendo porque yo quiero entonces introducirle a Cristo. Y tiene lágrimas en sus ojos. Yo me puse un poquito preocupado. Alex, ¿te pasa algo? Y me dice, no, pastor, lo que pasa es que déjeme contarle.
hace un par de días atrás yo pasé por una iglesia porque sí era una fachada de iglesia y desde adentro, pastor, yo nomás vi a una persona, su silueta que hizo así. Seamos honestos, hermanos míos. Cuando usted ve una persona con una fisonomía de cierto tipo de, tú sabes, comunidad, sinceramente hablando, hay gente que desprecia a otra persona. Yo le dije a Alex, esto lo estoy haciendo porque quiero presentarte a Cristo. Quiero que veas a Cristo. Y comencé a compartirle, hermano. Lo invité a la iglesia y comenzó a venir Alex a la iglesia. Domingo en la mañana, domingo en la noche, jueves en la noche. Un par de meses antes de venir acá, bauticé a Alex y a su hijo. ¿Será que no es bueno nosotros siempre tener en cuenta, hermano mío, cualquier cosa que usted haga, el deseo de introducir al más importante del universo? Y de hacerlo porque usted lo que tiene es algo que usted no merecía y aún así Dios tuvo misericordia y compasión. Y recibimos la comisión. Y como estamos interesados en hacer la voluntad de Dios porque somos siervos, porque hemos sido llamados, porque hemos sido apartados, ¿será que Dios no hará su voluntad en tu vida y en mi vida? Dios nos ayuda, amén, hermanos. Puestos de pie, hermano mío, busque conmigo 1 Corintios y terminamos. 1 Corintios capítulo 9, hermanos. Vamos a leer todos a la voz de 3. 1 Corintios capítulo 9. Recuerda, somos deudores. Somos deudores. 1 Corintios capítulo 9. Pablo hablando de una iglesia que tenía problemas por todos lados. Pero aún así Dios le dio la gracia, hermano mío, y aquí encontramos instrucción tras instrucción. Y mire lo que dice el versículo 16 y 17. A la voz de 3, 2, 3, leamos, hermanos. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Somos deudores. Padre, gracias. Tú sabes, Señor, la necesidad. Tú sabes cuánto nosotros deseamos, Señor mío, que tu voluntad se haga completa en nuestra vida. Pero muchas veces, Señor, no buscamos hacerla. Yo te ruego que tú seas en medio nuestro. Gracias por la iglesia y por este tiempo, Señor. Señor, hay verdades que escuchamos más claramente en ciertos momentos. Y si estas verdades fueron muy claras en cada corazón de mis hermanos que están aquí, yo te ruego, Dios mío, de que tú les sigas hablando, Señor. Sigas trabajando en ellos. Gracias por lo que estás haciendo y por la iglesia. Bendice al pastor, su familia. Bendice a cada hombre, cada líder aquí, Señor. Cada niño, cada joven. En el nombre de Cristo. Amén.